¿Y si te dijera que existe un hombre que logró curar décadas de ataques de pánico en una sola sesión de terapia? ¿Y si te contara que la cura llegó cuando descubrió que sus miedos inexplicables eran en realidad recuerdos de una muerte que ocurrió 50 años antes de que él naciera? Florida, 1995. Charles Thompson, 43 años, un exitoso ingeniero, esposo dedicado, padre ejemplar. Una vida perfecta por fuera. Pero por dentro Charles cargaba un secreto aterrador que ni siquiera él mismo podía comprender. Desde los 8 años, algo lo perseguía. Ataques devastadores que llegaban como tsunamis invisibles, apoderándose de su cuerpo sin previo aviso. Su corazón se disparaba a 200 pulsaciones por minuto. Dolores desgarradores le cortaban el pecho como cuchillos. Y luego venía lo peor de todo, una sensación desesperada de que el aire estaba siendo succionado de sus pulmones, como si algo invisible lo estuviera asfixiando lentamente. Cardiólogos que costaban una fortuna, neurólogos de renombre, psiquiatras que cobraban $300 la hora. Todos llegaron a la misma conclusión devastadora. No había nada malo en Charles Thompson. Sus análisis eran perfectos. Su corazón funcionaba como un reloj suizo. Sus pulmones estaban tan sanos como los de un atleta. Pero entonces, ¿cómo explicar los ataques? ¿Cómo explicar que un olor químico específico, dulce, empalagoso, inconfundible, siempre precedía al terror? ¿Cómo explicar que Charles sentía como si ya hubiera muerto asfixiado antes? La respuesta estaba oculta en una tarde soleada de marzo, en el consultorio de un hipnoterapeuta en Florida. Lo que sucedió ese día no debería ser posible, según todo lo que sabemos sobre la memoria, el trauma y la naturaleza de la conciencia humana. Pero sucedió, y fue documentado, y cambió para siempre nuestra comprensión sobre quiénes somos realmente. Esta es la historia de cómo Charles Thompson descubrió que algunos de nuestros peores miedos no vienen de esta vida, sino que resuenan a través del tiempo, llevando las cicatrices de muertes que nuestra alma jamás olvidó. Prepárate para cuestionar todo lo que crees sobre la vida, la muerte y los misterios que tu propia mente podría estar ocultándote. Ohio, años 50. Estados Unidos vivía su época dorada. Suburbios perfectos, familias tradicionales, el sueño americano en su forma más pura. Fue en este escenario idílico donde Charles Thompson vino al mundo en 1952, hijo de padres devotos que asistían religiosamente a la iglesia metodista local. John Thompson, un contable meticuloso. Mary Thompson, una maestra de primaria adorada por sus alumnos. Una familia que podría haber protagonizado la portada de cualquier revista sobre la vida americana perfecta. Charles creció rodeado de amor, estabilidad y todos los privilegios que una familia de clase media podía ofrecer. Pero en 1960, algo rompió esa perfección de forma irreversible. «Cariño, te va a encantar el campamento de verano», dijo Mary Thompson, ayudando a su hijo de 8 años a preparar su mochila. «Harás muchos amigos nuevos, aprenderás sobre la naturaleza, contarás historias alrededor de la hoguera». Charles miraba la mochila con una extraña sensación en el estómago. No podía explicarlo, pero algo dentro de él gritaba, «No vayas». Era como si una voz ancestral susurrara advertencias en su mente, alertas sobre peligros que su mente consciente no podía procesar. El campamento Wildwood estaba a solo 2 horas de casa. Cabañas de madera esparcidas entre pinos, un lago cristalino, actividades al aire libre que deberían ser el paraíso para cualquier niño estadounidense. Pero para Charles, ese lugar se convirtió en el escenario de su primer encuentro con un terror inexplicable. Desde el momento en que pisó el campamento, Charles fue invadido por un pánico primitivo que desafiaba toda lógica. No tenía miedo de los otros niños. Eran chicos normales como él. No tenía miedo de las actividades, natación, senderismo, manualidades. Lo que lo aterrorizaba era algo mucho más profundo y perturbador. Era el olor de la madera de las cabañas, el sonido de las voces resonando en el comedor, la sensación de estar confinado con muchas personas en espacios pequeños. Era como si cada elemento del ambiente despertara ecos de recuerdos que no deberían existir en la mente de un niño de 8 años, criado en un entorno seguro. En la segunda noche,
El terror se volvió insoportable. Mientras los otros niños dormían, Charles se levantó silenciosamente, tomó su poca ropa y huyó. Un niño de 8 años, solo, caminando 5 kilómetros en la oscuridad hasta llegar a la estación de tren más cercana. «Quiero ir a casa», le dijo al empleado de la estación, con lágrimas corriendo por su pequeño rostro. «Por favor, quiero ir a casa». Lo que sucedió cuando John Thompson descubrió que su hijo había huido del campamento quedó grabado para siempre en la memoria de Charles. La furia en sus ojos, la decepción y luego la primera y única paliza que Charles recibiría en toda su vida. «No te criamos para que seas un cobarde», gritó John, sus palabras cortando más profundo que cualquier cinturón. «¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué clase de hijo tengo?». Pero lo que John Thompson no podía comprender era que su hijo no había huido por cobardía. Charles había huido para salvar su vida, o al menos eso era lo que cada fibra de su ser le decía. Era como si algo en su alma reconociera un peligro mortal que su mente de 8 años no podía procesar. Los años pasaron, pero los ataques no desaparecieron. En la adolescencia, durante exámenes importantes, en la juventud, en citas románticas, en la vida adulta, en reuniones de trabajo. Siempre llegaban sin aviso, el corazón desbocado, los dolores en el pecho y esa sensación inconfundible de que el aire estaba siendo drenado de sus pulmones. Charles se adaptó, como todos hacemos con nuestros demonios personales. Se casó con Linda, una enfermera comprensiva que aprendió a reconocer las señales de los ataques. Tuvo 2 hijos que crecieron pensando que era normal que su padre a veces necesitara calmarse por unos minutos. Construyó una sólida carrera como ingeniero, especializándose en proyectos que, irónicamente, exigían extrema precisión y control. Pero por dentro, Charles vivía con una pregunta que lo consumía. ¿Por qué yo? ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué este olor químico que ningún médico puede explicar? ¿Por qué siento como si ya hubiera muerto asfixiado antes? La respuesta llegaría en 1995, de una forma que ni la ciencia ni la religión podían explicar. ¿Has considerado la hipnosis?, preguntó Dave Miller, un compañero de trabajo de Charles durante un almuerzo en marzo de 1995. A mi cuñada le fue genial con un tipo en Florida, problemas que arrastraba desde hacía años, resueltos en unas pocas sesiones. Charles casi se rió. ¿Hipnosis? Había intentado todo. Medicamentos que lo dejaban somnoliento, terapias cognitivas que duraban meses, incluso técnicas de meditación orientales. ¿Qué más podría hacer un intento desesperado? Pero a los 43 años, después de décadas conviviendo con un misterio que ningún médico podía descifrar, Charles estaba dispuesto a intentarlo todo, incluso si eso significaba viajar a Florida para consultar con alguien a quien secretamente consideraba un charlatán. Norman Inge vivía en St. Petersburg, en una casa victoriana reformada que parecía más el consultorio de un psicólogo tradicional que la guarida de un místico. Licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Florida, Norman tenía 15 años de experiencia ayudando a personas con traumas que desafiaban los tratamientos convencionales. «No creo necesariamente en vidas pasadas», confesó Charles durante la primera consulta, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café. «Solo quiero encontrar alguna explicación para esto». Hizo un gesto vago hacia su pecho, como si los ataques fueran algo visible flotando sobre él. Norman observó atentamente mientras Charles describía una vez más el episodio del campamento que había marcado su infancia. Lo interesante no era solo lo que Charles decía, sino cómo su cuerpo reaccionaba al hablar. Incluso décadas después, recordar esa experiencia hacía que sus manos sudaran, su respiración se volviera irregular y sus hombros se contrajeran defensivamente. «Dijiste que sientes un olor específico durante los ataques», observó Norman tomando notas. «¿Puedes describirlo con más detalle?» Charles cerró los ojos como si estuviera accediendo a un recuerdo desagradable. «Es químico, dulce, pero no de una forma agradable. Empalagoso, como...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Como algo que no debería ser respirado por seres humanos». Una extraña coincidencia llamó la atención de Norman. Carol,
una joven estudiante de hipnoterapia que había venido desde Filadelfia para aprender sus técnicas, estaba observando la sesión en silencio. Pero mientras Charles hablaba del olor químico, Norman notó que Carol había palidecido y se estaba sujetando el estómago. «¿Estás bien?», le preguntó Norman discretamente a Carol. «Sí, sí», respondió ella rápidamente, pero sus manos temblaban ligeramente. «Es solo que, cuando describe ese olor, casi puedo sentirlo yo también. Es extraño». Norman archivó mentalmente esa información. En 15 años de práctica, había aprendido que las coincidencias extrañas rara vez eran realmente coincidencias cuando se trataba de traumas profundos de la psique humana. Charles continuó describiendo sus síntomas con una precisión clínica perturbadora. Los ataques siempre seguían el mismo patrón. Primero el olor químico, después la sensación de que el aire se estaba enrareciendo, luego el pánico absoluto, como si su cuerpo supiera que estaba muriendo incluso cuando su mente racional insistía en que estaba a salvo. «Es como si tuviera un conocimiento íntimo de cómo es morir asfixiado», dijo Charles, su voz bajando a casi un susurro. «Pero eso es imposible, ¿verdad? Nunca he pasado por algo así». Norman tomó más notas. La especificidad de los síntomas de Charles, combinada con su total falta de exposición a cualquier situación que pudiera explicar esos miedos, estaba empezando a formar un patrón que había visto algunas veces antes. Un patrón que la medicina tradicional no podía explicar, pero que la investigación de regresión documentaba con frecuencia creciente. «Vamos a intentar acceder a esos recuerdos a través de la hipnosis», sugirió Norman. «A veces nuestro subconsciente guarda información que nuestra mente consciente no puede procesar. Puede ser algo de tu primera infancia, alguna experiencia traumática que has olvidado». Charles aceptó, aunque permanecía escéptico. No creía que pudiera haber olvidado algo tan significativo de su propia vida. Después de todo, había sido criado en un entorno seguro, rodeado de amor, sin exposición a ninguna experiencia que pudiera explicar ese terror específico relacionado con la asfixia y los olores químicos. Qué equivocado estaba. El consultorio de Norman se fue oscureciendo gradualmente, con pesadas cortinas, bloqueando la intensa luz de la tarde de Florida. Charles se acomodó en el sillón reclinable de cuero, sus manos aún temblando ligeramente, no de nerviosismo, sino de una anticipación inexplicable, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de descubrir algo importante. «Cierra los ojos y concéntrate solo en la sensación del aire entrando y saliendo de tus pulmones», instruyó Norman, su voz adoptando el tono cadencioso e hipnótico que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. Cada exhalación se lleva un poco de la tensión. Cada inspiración trae calma y relajación. Pero algo extraño estaba sucediendo. Norman había dirigido cientos de inducciones hipnóticas a lo largo de su carrera y generalmente podía identificar con precisión cuando un paciente entraba en trance. Con Charles, sin embargo, las señales eran confusas. Sus músculos permanecían tensos, sus párpados temblaban constantemente y respondía a las sugestiones de forma mecánica, como alguien que intentaba forzar un proceso que debería ser natural. «Imagina una escalera dorada que desciende a un lugar seguro y tranquilo», continuó Norman, probando un enfoque diferente. «Cada escalón que bajas te lleva más profundo, más relajado, más conectado con tus recuerdos más profundos». Charles fruncía el ceño, como si se estuviera esforzando intensamente por seguir las instrucciones. «No consigo ver la escalera claramente», murmuró. «Está todo nebuloso». Norman intentó varias otras técnicas: visualización de túneles de luz, regresión progresiva a través de edades específicas, incluso sugestiones directas para acceder al origen de los miedos de Charles. Nada funcionaba. Era como si algo estuviera bloqueando activamente el acceso a sus recuerdos más profundos. Mientras tanto, algo completamente inesperado le estaba sucediendo a Carol. La joven estudiante, sentada en silencio en una silla en un rincón del consultorio, comenzó a experimentar sensaciones que no podía explicar. Primero, fue una agitación en el estómago, no náuseas, sino una inquietud profunda, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Después, olas de tristeza comenzaron a inundarla, una melancolía tan profunda y específica que parecía venir de otro lugar, de otro tiempo.
Carol intentó controlarse. Era su primera semana de formación con Norman, y lo último que quería era montar una escena durante la sesión de un paciente. Pero las emociones se estaban volviendo abrumadoras. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera entender por qué. Era como si estuviera sintonizada en una frecuencia emocional que no le pertenecía, captando ecos de experiencias que su mente consciente jamás había vivido. Las lágrimas se hicieron más intensas, acompañadas de una sensación de asfixia que reflejaba exactamente los síntomas que Charles había descrito. Norman estaba tan concentrado en Charles que inicialmente no notó la transformación que estaba ocurriendo en Carol. Seguía probando diferentes enfoques, con su frustración profesional creciendo con cada técnica que fallaba. «Vamos a intentar algo diferente», dijo Norman, su voz manteniendo el tono profesional a pesar de la inusual situación. «Charles, quiero que te concentres específicamente en el olor que sientes durante tus ataques. Deja que ese olor te guíe de vuelta a su origen». Fue en ese momento que Carol no pudo contenerse más. «Es extraño, Charles», dijo de repente, su voz entrecortada por emociones que no podía controlar. «Tuviste una experiencia tan mala de niño en el campamento». Su voz se detuvo, como si las palabras vinieran de algún lugar más allá de su conciencia, de una fuente de conocimiento que no sabía que poseía. «Porque a mí me pasó lo mismo en el campamento de las guías exploradoras. Lloré todo el tiempo. Me sentía infeliz. Lo odié. Pensaba que algo andaba mal conmigo porque todas las demás chicas parecían estar divirtiéndose». Charles abrió los ojos ligeramente, todavía en un estado alterado de conciencia, pero escuchando claramente las palabras de Carol. Y entonces ella dijo algo que lo cambiaría todo. «Ahora sé que eso sucedió porque el campamento de verano me recordó mi muerte en un campo de concentración». El efecto fue instantáneo y aterrador. En el preciso segundo en que la palabra «campo de concentración» salió de los labios de Carol, Charles Thompson se agarró el pecho como si hubiera sido alcanzado por un rayo invisible. Su rostro palideció al instante, un sudor frío brotó de su frente y comenzó a jadear desesperadamente en busca de aire. Pero esta vez era diferente. En los 43 años de vida de Charles, sus ataques de ansiedad siempre habían sido eventos aislados, terrores inexplicables que llegaban y se iban sin contexto. Ahora, por primera vez, el ataque estaba ocurriendo dentro de una sesión controlada, en presencia de un profesional capacitado que podía documentar cada segundo de lo que estaba sucediendo. Norman Inge reconoció de inmediato lo que estaba presenciando. En 15 años de práctica en hipnoterapia, solo había visto 3 casos de regresión espontánea, momentos en que el subconsciente de un paciente se activaba no por una inducción hipnótica tradicional, sino por una llave emocional específica proporcionada por una fuente externa. «Charles, ¿puedes oírme?», preguntó Norman manteniendo su voz tranquila y profesional a pesar de lo extraordinario de la situación. «Dime qué está pasando». «Huelo a gas», logró murmurar Charles entre respiraciones trabajosas, su voz adquiriendo una cualidad diferente, más joven, como si estuviera hablando desde otro lugar en el tiempo. «No puedo respirar. Me estoy asfixiando». Norman comenzó a documentar meticulosamente todo lo que estaba ocurriendo, aplicando de inmediato los protocolos desarrollados por el Dr. Ian Stevenson, el renombrado psiquiatra de la Universidad de Virginia, que había dedicado su carrera a la investigación científica rigurosa de casos de reencarnación. Stevenson había establecido criterios específicos para validar las afirmaciones de recuerdos de vidas pasadas. La información proporcionada por el paciente debía ser específica, verificable a través de registros históricos e imposible de haber sido obtenida a través del conocimiento convencional. Más importante aún, el paciente no debería haber estado expuesto previamente a la información que estaba relatando. «Charles», dijo Norman suavemente, «¿dónde estás?» Estoy en un lugar frío y oscuro», respondió Charles, sus palabras entrecortadas por la dificultad para respirar. «Hay mucha gente aquí. Todos tenemos miedo. Oigo voces gritando en alemán». Norman tomó notas cuidadosas. Charles había mencionado específicamente el idioma alemán sin ninguna inducción dirigida.
Criado en una familia metodista del medio oeste americano, Charles nunca había demostrado conocimiento de la lengua alemana ni un interés particular por la historia europea. Este era exactamente el tipo de evidencia que la comunidad científica internacional estaba documentando con una frecuencia creciente. El Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Virginia mantenía un archivo con más de 2000 casos similares, cada uno investigado con un rigor científico comparable a cualquier estudio médico tradicional. Si estás siguiendo esta extraordinaria investigación y estás tan intrigado como yo con estas revelaciones que desafían nuestra comprensión de la mente humana, suscríbete al canal, porque documentamos casos aún más impresionantes que cuestionarán todo lo que crees saber sobre la conciencia y la memoria. Lo que Norman estaba presenciando no era solo un episodio clínico fascinante, era potencialmente una ventana a uno de los mayores misterios de la existencia humana. Pero como científico riguroso, formado en una de las universidades más respetadas del país, sabía que era crucial mantener un escepticismo saludable y seguir los protocolos establecidos por la comunidad académica internacional. La regresión espontánea continuaba desarrollándose ante sus ojos, y Norman sabía que los próximos minutos podrían proporcionar evidencias que validarían por completo la experiencia de Charles o revelarían inconsistencias que explicarían el fenómeno por medios convencionales. La ciencia estaba a punto de encontrarse con lo inexplicable. «Soy joven», continuó Charles, su respiración aún trabajosa, pero sus palabras ganando una claridad aterradora. «Quizás 19, no, 20 años. Mi nombre es Jacob». Se detuvo un momento, como si estuviera accediendo a información enterrada profundamente en su conciencia. Jacob Weiss. Norman documentó el nombre exacto, sabiendo que sería crucial para las verificaciones futuras. En casos legítimos de reencarnación, el Dr. Stevenson había descubierto que los nombres específicos eran a menudo el primer indicio de recuerdos auténticos frente a fantasías creadas por la mente. «Estoy con mi familia», continuó Charles Jacob. «Mi madre me está sujetando la mano. Ruth. Su nombre es Ruth. Ella está rezando, pero no puedo entender las palabras. Es hebreo». La especificidad era impresionante. Charles Thompson, criado en la tradición metodista, jamás había demostrado conocimiento sobre oraciones en hebreo o tradiciones judías. Norman tomó notas detalladas, sabiendo que cada detalle podría ser verificado posteriormente a través de registros históricos. «Mi padre se llama Samuel», dijo Charles, mientras las lágrimas corrían ahora por su rostro. «Es zapatero. Nuestra tienda está en la calle principal de Cracovia». «Sí, Cracovia. Hay una fuente en la plaza frente a nuestra ventana. Los niños siempre juegan allí». Norman sintió un escalofrío recorrer su espalda. La precisión geográfica y cultural de la información se estaba volviendo extraordinaria. Charles no solo proporcionaba nombres específicos, sino también detalles ambientales que podrían verificarse a través de mapas y fotografías históricas de la Cracovia de antes de la guerra. «Llegamos aquí en un tren terrible», continuó Charles Jacob, su voz adoptando un tono de horror creciente. «Días y días viajando en vagones de carga. No había espacio para sentarse. No había suficiente comida. Mucha gente murió durante el viaje. Las descripciones correspondían con precisión quirúrgica a los relatos históricos documentados sobre los trenes de deportación nazis. Pero Charles nunca había leído libros sobre el Holocausto, nunca había visitado museos conmemorativos, nunca había demostrado un interés particular por la Segunda Guerra Mundial. «Nos dijeron que íbamos a un lugar mejor», continuó. «Trabajo, casas nuevas, pero cuando llegamos...» Su voz se quebró. No era nada de eso. Era un lugar de muerte. Charles entonces comenzó a describir su llegada al campo con detalles que correspondían exactamente a las descripciones históricas documentadas de Auschwitz-Birkenau, las torres de vigilancia, las vías del tren que entraban directamente en el complejo, los alambres de espino, el olor constante a humo que flotaba sobre todo. «Hay un letrero en la puerta», dijo como si lo estuviera leyendo. «Arbeit macht frei». No sé lo que significa, pero todos se asustan más cuando lo ven. Norman casi dejó caer su bolígrafo. «Arbeit macht frei», el trabajo libera.
Era la infame inscripción en la puerta de entrada de Auschwitz, uno de los detalles históricos más específicos y reconocibles del campo de concentración. Charles no solo sabía de la existencia de ese letrero, sino que lo había descrito espontáneamente, sin ninguna inducción dirigida. Mientras tanto, Carol continuaba experimentando su propia conexión inexplicable con los recuerdos que Charles estaba accediendo. Podía visualizar las escenas que él describía, como si estuviera viendo una película en su propia mente. El fenómeno, conocido como percepción empática en los círculos de investigación parapsicológica, había sido documentado por el Dr. Stevenson en algunos de sus casos más extraordinarios. «Hay números tatuados en nuestros brazos», dijo Charles, mirando su propio brazo como si pudiera ver algo invisible. «Ya no soy Jacob Weiss, ahora soy solo un número». La precisión histórica era devastadora. El sistema de tatuaje de números en los prisioneros de Auschwitz era un procedimiento documentado que Charles no podría conocer sin una exposición específica a la historia del Holocausto. Norman sabía que sería esencial verificar si una familia Weiss de Cracovia había existido realmente y había sido deportada a campos de concentración. Los meticulosos registros mantenidos por el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, por Yad Vashem en Israel y por los archivos de Arolsen en Alemania, podrían confirmar o refutar cada detalle que Charles estaba proporcionando. Pero incluso antes de las verificaciones, la consistencia interna de la información, combinada con la precisión histórica espontánea, estaba creando un caso que desafiaría cualquier explicación convencional. «El olor se está volviendo más fuerte», murmuró Charles, sujetándose el pecho con fuerza creciente. Su respiración se volvía cada vez más trabajosa, como si realmente estuviera experimentando dificultad respiratoria física. «Nos dijeron que era para ducharnos. Nos quitaron la ropa. Nos empujaron dentro de esta sala». Norman observó con fascinación científica y horror humano cómo los síntomas físicos de Charles reflejaban perfectamente los ataques de ansiedad que lo habían atormentado durante décadas. Pero ahora, finalmente, esos síntomas tenían un contexto. Era como si el cuerpo de Charles estuviera reviviendo recuerdos celulares de una experiencia traumática que su mente consciente jamás había procesado. «Hay duchas en el techo», continuó Charles, sus palabras ahora entremezcladas con jadeos desesperados. «Pero no sale agua, sale gas. Puedo olerlo. Es dulce, empalagoso, exactamente como en mis ataques». La conexión era devastadoramente clara. El olor químico específico que Charles describía durante sus ataques de ansiedad, dulce, empalagoso, inconfundible, correspondía exactamente a las descripciones históricas del Zyklon B, el gas utilizado en las cámaras de la muerte de Auschwitz. Carol estaba llorando abiertamente ahora, incapaz de controlar las emociones que parecían fluir directamente de los recuerdos de Charles. Era como si estuviera conectada psíquicamente a la experiencia, presenciando a través de algún mecanismo inexplicable los últimos momentos de la vida anterior de Charles. «Mi madre todavía me sujeta la mano», susurró Charles, con lágrimas corriendo por su rostro. «Está rezando, siempre rezando, pero su voz se está debilitando. Todos nos estamos debilitando». Lo más extraordinario era la precisión emocional de la experiencia. Charles no estaba simplemente relatando hechos históricos, estaba reviviendo las emociones específicas de un joven de 20 años enfrentando sus últimos momentos. El terror, el amor por su madre, la confusión, la aceptación gradual de lo inevitable. «El gas me está quemando los pulmones», continuó, su voz ahora casi inaudible. «Duele tanto, pero no quiero soltar la mano de mi madre. Pase lo que pase, no voy a soltar su mano». Norman guió a Charles a través de los momentos finales, con extremo cuidado, siguiendo protocolos establecidos para ayudar a los pacientes a procesar recuerdos traumáticos sin retraumatización. Sabía que era crucial permitir que Charles completara la experiencia de la muerte para que pudiera encontrar paz y resolución. «Siento un dolor agudo en el pecho», dijo Charles, su respiración comenzando a normalizarse paradójicamente. Y entonces algo cambia. El dolor se detiene. «Estoy flotando. Puedo ver mi cuerpo allá abajo junto con todos los otros cuerpos. Mi madre también está allí, pero parece en paz ahora».
La tensión abandonó gradualmente el rostro de Charles. Era como si, al atravesar la experiencia completa de la muerte, finalmente pudiera encontrar la paz que se le había escapado a Jacob Weiss hacía más de 50 años. «Ya no hay dolor», dijo suavemente. «Ya no hay miedo. Ahora lo entiendo. La muerte no es el final. Es solo una transición». Cuando Charles finalmente abrió los ojos y salió por completo del estado de trance, su primera reacción fue de una claridad absoluta y un alivio indescriptible. «Era por eso», exclamó, su voz llena de una comprensión que había eludido décadas de tratamiento médico. «Por eso tenía ataques de ansiedad. Dios mío, ahora todo tiene sentido». Miró directamente a Norman y a Carol, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. La ansiedad, los dolores en el pecho, la sensación de asfixia, ese terrible olor químico, todo eso eran recuerdos de mi muerte como Jacob. El campamento de verano me recordó el campo de concentración. Mi alma lo sabía. Mi alma recordaba. La transformación en Charles fue visible e inmediata. Décadas de tensión parecían haber abandonado sus hombros. Por primera vez en su vida adulta, respiraba profunda y libremente, sin miedo, sin la anticipación de un próximo ataque. En los 3 meses que siguieron a esa extraordinaria sesión en Florida, la vida de Charles Thompson se transformó por completo. Los ataques de ansiedad que lo atormentaron durante 35 años simplemente desaparecieron, completamente, como si nunca hubieran existido. Por primera vez desde los 8 años, Charles podía respirar profundamente sin miedo. Podía entrar en ascensores abarrotados, participar en reuniones en salas pequeñas, incluso visitar museos del Holocausto sin experimentar ni un segundo de pánico. Era como si una maldición ancestral finalmente se hubiera roto. Pero la verdadera validación llegó cuando Norman inició la investigación histórica más rigurosa de su carrera. Trabajando en colaboración con investigadores del Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington y del archivo Yad Vashem en Jerusalén, Norman sometió cada detalle proporcionado por Charles a una verificación meticulosa. El resultado fue absolutamente extraordinario. La familia Weiss de Cracovia no solo existió, sino que fue documentada con precisión fotográfica en los registros nazis. Samuel Weiss, de 45 años, zapatero propietario de una pequeña tienda en la calle Seroca, exactamente como Charles había descrito. Ruth Weiss, de 42 años, y sus hijos, Jacob, nacido en 1922, que tendría exactamente 20 años en 1942, y Miriam, de 16 años. La zapatería estaba exactamente donde Charles la había ubicado, en la calle principal, con vistas a la plaza Seroca, donde había una fuente histórica que todavía existe hoy. Fotografías de archivo de la Cracovia de antes de la guerra confirmaron incluso los detalles más específicos que Charles había mencionado sobre la vista desde la ventana de la tienda. Los registros de deportación fueron aún más impactantes. La familia Weiss fue registrada oficialmente como deportada de Cracovia el 15 de marzo de 1943, llegando a Auschwitz-Birkenau el 18 de marzo, exactamente el período y la ruta que Charles había descrito durante su regresión. El número de prisionero de Jacob Weiss, 1045-17. Causa oficial de la muerte. Tratamiento especial. El eufemismo nazi para la ejecución en las cámaras de gas. ¿Cómo podía Charles Thompson, un ingeniero estadounidense que nunca había estudiado el Holocausto, conocer estos detalles específicos? ¿Cómo sabía de la existencia de una familia con esos nombres exactos, en esas fechas precisas, en esos lugares específicos? La respuesta desafiaba todo lo que pensábamos saber sobre la memoria, la conciencia y la naturaleza de la existencia humana. Norman documentó meticulosamente todo el caso, siguiendo los protocolos establecidos por la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte y los rigurosos estándares de investigación del Dr. Ian Stevenson. El caso de Charles Thompson se convirtió en uno de los ejemplos mejor documentados de memoria de vida pasada jamás registrados por la comunidad científica. Carol, que había desencadenado inconscientemente la regresión de Charles con su propio recuerdo espontáneo, también experimentó su propia transformación. Descubrió que su aversión inexplicable a los campamentos en la infancia
estaba conectada a sus propios recuerdos de vida pasada en campos de concentración. Como Charles, encontró paz y sanación al comprender el origen de sus miedos. Lo más impresionante es que ambos se abrazaron y lloraron después de la sesión, reconociendo una conexión que trascendía esta vida. Dos almas que habían compartido el mismo destino terrible décadas antes de volver a encontrarse en Florida. Hoy, Charles Thompson vive una vida completamente libre del terror que lo persiguió durante décadas. Se ha convertido en un dedicado estudioso de la historia del Holocausto, no por fascinación morbosa, sino por una profunda necesidad de honrar la memoria de Jacob Weiss y de todos aquellos que sufrieron destinos similares. No estudio el Holocausto como un observador externo, explica Charles. Estudio porque estuve allí, porque estas no son solo páginas de libros de historia para mí, son recuerdos reales de experiencias que mi alma vivió. Espero que la extraordinaria historia de Charles y Jacob haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Aquí en el Círculo de las Vidas, documentamos casos que prueban que somos mucho más de lo que parecemos ser, que nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra esencia trasciende los límites de una única existencia. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la vida humana, deja un like para demostrar que tú también crees en la continuidad del alma a través del tiempo. Tu reacción nos motiva a seguir investigando estos casos extraordinarios que desafían nuestra comprensión de la realidad. Para Charles, descubrir su vida como Jacob Weiss fue más que una revelación intelectual. Fue una liberación emocional y espiritual que le devolvió la capacidad de vivir plenamente. Aprendió que algunos de nuestros miedos más profundos no provienen de nuestra experiencia actual, sino que resuenan a través de las eras, llevando cicatrices de traumas que nuestra alma jamás olvidó. Y quizás lo más importante, descubrió que la muerte no es el final, que somos seres eternos viviendo experiencias temporales, que cada vida, cada experiencia, incluso las más dolorosas, contribuyen al crecimiento infinito de nuestra conciencia. En los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez has tenido miedos inexplicables que parecían venir de la nada? ¿Has visitado algún lugar y has sentido una extraña familiaridad que no podías explicar? ¿Qué período histórico siempre ha despertado tu curiosidad sin una razón aparente? Puede que tú, como Charles, estés llevando ecos de experiencias de otras vidas. Puede que tus miedos más profundos sean en realidad recuerdos ancestrales esperando ser comprendidos y sanados. El viaje de Charles nos enseña que somos mucho más resilientes, complejos y eternos de lo que jamás imaginamos. Que a veces, para comprender completamente quiénes somos hoy, necesitamos tener el coraje de mirar más allá de esta vida y abrazar la extraordinaria posibilidad de que nuestra alma ya ha amado, sufrido y triunfado muchas veces antes, y que cada una de esas experiencias, por muy dolorosa que haya sido, nos ha traído hasta este momento exacto, más sabios, más compasivos, más conectados con la profunda verdad de que todos somos viajeros eternos en un viaje infinito de descubrimiento y crecimiento. La muerte de Jacob Weiss en Auschwitz no fue el final de su historia, fue solo una pausa entre capítulos de una existencia que continúa como Charles Thompson y continuará más allá de él, a través del tiempo y del espacio, en una danza eterna de aprendizaje y evolución. Algunos misterios no pueden ser explicados por la ciencia tradicional, pero pueden ser vividos, comprendidos y sanados a través del coraje de aceptar que somos mucho más extraordinarios de lo que jamás nos atrevimos a soñar.